Buenas noches, iglesia. Para hoy, yo quisiera que recordáramos una de las narraciones más bonitas de la Escritura, que es cuando el Señor Jesucristo entra a Jerusalén y va al templo. ¿Y ustedes que recuerdan qué hace el Señor Jesucristo la primera vez que va al templo? Lo purifica, ¿cierto? Es muy hermoso porque ¿cómo lo hace? Tumba las mesas de los vendedores, ¿cierto? Tumba las mesas de los vendedores y dice que comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Lo hacía con azotes. Y tumbaba la silla de los que vendían palomas. Pero lo más hermoso allí es que el mismo Señor Jesucristo utiliza la palabra para justificar este hecho. ¿Por qué? Él dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Exacto. Y algo importante aquí también es que cuando el Señor Jesucristo, no solamente la primera vez que entra al templo, sino la última vez que sale del templo, hace algo parecido. Porque cuando sale del templo, antes de ser crucificado y sale del templo y no vuelve más al templo, él habla unas palabras en contra de las personas que servían al templo, que servían en el templo, y en contra del templo mismo, en contra de la nación misma, en contra de todo lo que estaban allí, que son las bonitas palabras del sermón del Monte de los Olivos. ¿Sí recuerdan? Ahora, traigo esto a colación porque nuestro texto se encuentra en estos momentos, no al inicio, no la primera vez que el Señor entra al templo, sino cuando sale. De hecho, antes de salir, un poquito antes de salir. Y nuestro pasaje nos va a dar a entender que Dios no mide nuestras acciones, que Dios no mide las acciones como nosotros lo hacemos. Que lo valioso para Dios es lo que nosotros nunca nos imaginaríamos. Aprenderemos que el reino de Dios no consiste en bebida ni en comida, o en bienes materiales, o incluso en el dinero. Y en este pasaje nos encontramos con una ofrenda incalculable, que es el que aparece en el versículo 41 del capítulo 12 de Marcos. Y quiero que lo leamos. Marcos 12, versículo 41 hasta el 44. Dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y bueno, para comenzar a desarrollar este pasaje, quiero que oremos al Señor para que sea dándonos sabiduría y entendimiento. Amado Padre, gracias, oh Señor, porque aún tú retienes en nuestros corazones esas enseñanzas que han pasado por este lugar. Gracias, oh Señor, porque tu palabra aún mora en nosotros. Y no fuera así si no fuera por ti. Recordamos, oh Señor, las enseñanzas de tu palabra, porque eres tú quien la pone en nosotros. Eres tú, Santo Señor, quien nos enseñas. Eres tú quien preservas en nuestro corazón tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que la noche de hoy siga siendo así. Que en la noche de hoy tú abras nuestro entendimiento, que disponga de todo nuestro ser, Santo Padre, para que te conozcamos un poco más, para que te reverenciemos a ti, nuestro gran Dios y nuestro Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Bien, y yo hablo aquí de una ofrenda incalculable, que de hecho ese es el nombre del mensaje, una ofrenda incalculable. Marcos 12, 41 al 44. También encontramos este mismo pasaje en Lucas 21, versículo 1 al
4. Porque, bueno, una ofrenda incalculable, porque aquí vemos que el estándar de esta ofrenda no es numérico. El estándar de esta ofrenda va mucho más allá que los números pudieran calcular. Es incalculable porque, aunque parece lo más poco, no hay un aparato que pueda calcular su valor. Es incalculable porque, aunque ante los hombres haya sido tenida en poco, para Dios es preciosa, es de gran precio. Así que nuestro pasaje nos enseña acerca de una ofrenda que es incalculable y nos muestra dos razones. La primera razón es que proviene de una verdadera adoración. Y la segunda razón es que es causada por la injusticia. Proviene de una verdadera adoración, pero también es causada por la injusticia. Y tal vez esto pueda sonar un poco raro o paradójico, porque, bueno, proviene de una verdadera adoración, pero es causada de la injusticia como si fuera obligada. Pero no es así. Porque nos vamos a dar cuenta que esta ofrenda proviene de un corazón que verdaderamente adora a Dios, está adorando a Dios, pero que al mismo tiempo este corazón se encuentra en medio de la injusticia por parte de sus líderes, por parte de sus pastores o por parte de sus cuidadores. Esta ofrenda es incalculable porque en medio de la injusticia, esta mujer da todo lo que tiene porque su adoración es genuina y porque en su adoración sabe y ella supone que lo que está entregando es para el servicio del Señor. Así que veamos la primera razón. La primera razón de que esta ofrenda es incalculable es porque proviene de una verdadera adoración. Bien. Y el versículo 41 comienza diciendo que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Entonces tenemos al Señor Jesucristo sentado. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba mirando a las personas que llevaban la ofrenda. ¿Sí? Pero entonces, en medio de todo, tenemos al Señor Jesucristo dentro del templo, en un lugar llamado el Patio de las Mujeres, que aunque era llamado así, podían entrar las mujeres y los hombres. Y en ese lugar estaban ubicados una especie de trompetas o de cuernos, que eran lo que aquí llama el arca, pero que eran como nosotros de hoy, los cofres, donde se guardaba la ofrenda, el dinero que ponían, que echaban ahí en la ofrenda. Pero en estos que estaban allí, tenían una especie de forma de cuerno, de tal forma que al echar las monedas, al caer, emitía un sonido como de trompeta. Entonces el Señor Jesucristo está sentado y está enfrente y no era una sola de las trompetas, sino que eran 13 de ellas, y cada una estaba destinada para el servicio del templo y otro grupo era destinada para el servicio de los pobres. Bien, el punto ahí es que eran más de las del servicio del templo que para el servicio de los pobres. Y el Señor Jesucristo está sentado ahí enfrente. Pero entonces, ¿cómo llegamos allí? ¿Cómo llegamos para que el Señor Jesucristo esté sentado? Pues desde que el Señor Jesucristo entró al templo, ha estado enseñando en el templo, y aunque ha salido, ha vuelto al templo, y ha tenido una tras otra vez enfrentamientos contra los escribas, contra los fariseos, contra los sacerdotes, contra los herodianos. Entonces, aquí está el Señor Jesucristo sentado, se puede decir que tomando un descanso, pero
no tomando un descanso como para salir de todo lo que estaba, sino con un propósito. Él quería dar una lección a sus discípulos allí. Así que está allí enfrente. Y bueno, el Señor Jesucristo se encuentra que había muchos ricos que ¿qué hacían ellos? Que daban mucho. Que daban mucho. Y ahí donde dice echaban mucho, se refiere a monedas. A monedas. De tal forma que ellos llevaban sus bolsas de monedas. ¿Para qué? Pues para comenzar a vaciarlas en esas trompetas. De tal forma que cuando caían, comenzaban a sonar. A sonar, a sonar, a sonar. Exacto. Y además de los que estaban allí dando esa ofrenda y el Señor Jesucristo, pues estaba en un lugar público, dentro del templo, pero todos podían ver, todos podían escuchar, todos podían reconocer y bueno, en cierta forma, resaltar a quienes daban más, a quienes no. Pero además de todos estos ricos, había una mujer pobre. Esta mujer pobre. Y esta mujer pobre era una viuda. Es decir, además de ser viuda, era pobre. Y esa palabra allí, pobre, es mucho más fuerte que alguien que no tiene riqueza. Esa palabra allí es para decir que ella era una indigente. Porque un indigente no tiene nada. Un indigente no tiene nada y mendiga por tener algo. Y esta viuda, que estaba desamparada por los hombres, que no tenía quien luchara por ella, era pobre. Era pobre. Ahora, ¿qué pasa con ella? Dice aquí Marcos en el versículo 42 que esta viuda pobre echó 2 blancas y bueno, explica que son 2 cuadrantes. ¿Sí? Esas 2 blancas son en el sistema judío, los cuadrantes en el sistema romano. Pero lo que indica es que estas 2 monedas eran las de menos valor que pudiera tener. Y si nosotros nos ponemos a pensar al hoy, las de menos valor son las monedas de 50. Y son las más pequeñitas. Que cuando la vemos nosotros como que no, eso no. Las monedas que echó la mujer, el nombre de esas monedas indica también que eran delgadas. No pesaban. ¿Qué quiere decir? Que cuando ella las hubiera echado, no sonaba nada. Como si no hubiera echado nada. Así que esta mujer echa 2 monedas. Que nadie siente, que ni siquiera ella pasa desapercibida. Porque ¿quién la va a ver si no se escuchó nada? ¿Quién la va a ver cuando las monedas de los otros ricos estaban turbando todo? Pero lo que sucede aquí es que el Señor Jesucristo ve algo en ella y dice, eso es una lección para mis discípulos. Esto es una lección para mis discípulos y los llama. Dice el versículo 43, entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta vida pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces el Señor Jesucristo llama a sus discípulos y les dice, miren, esta mujer viuda, esta mujer pobre, esta viuda pobre, echó más que todos los que han echado en el arca. Y podríamos pensar, bueno, ¿cómo así que echó más que todos? Si los demás llevaban sus bolsas llenas de esas monedas de cobre pesadas, que al caer sonaban, que se podrían quedar ahí como 10 minutos o más, echando esas monedas. Y cuando esta mujer, pobre, echa 2 monedas como si fueran 2 hojas, ¿cómo va a echar más que todos los demás? ¿Cómo va a echar más que otro rico? El Señor Jesucristo dice que porque todos ellos han echado de lo que les sobra,
Y ahí la expresión es muy sobreabundante, porque estos ricos tenían mucho, ¿cierto? Y el Señor dice, ellos han echado de su abundancia. Es decir, que aunque ellos eran ricos, tenían muchos, tenían en abundancia, de esa misma abundancia tomaban lo que no necesitaban, tomaban lo que no servía, tomaban lo que les sobraba para darlo en el arca. Pero esta, refiriéndose a la mujer, de su pobreza echó todo lo que tenía. De su pobreza echó todo lo que tenía. La mujer viuda no podía echar de lo que le sobraba porque no le sobraba nada. La mujer viuda no podía guardarse algo porque era lo único que tenía. Esta mujer, dice el Señor Jesucristo, de su pobreza, de nada de lo que tenía, echó todo. Echó todo. Porque esto era todo su sustento. Es decir, esta mujer iba a ir a su casa y no tenía con qué comer. Ni hoy, ni mañana, ni ahí en adelante. Porque había echado todo lo que tenía para subsistir. Todo para comer. Si no hubiera tenido ropa, o si hubiera tenido solo una muda de ropa, debió quedarse con eso. Porque no tenía cómo más comprar. Y bueno, 2 blancas no alcanzaba. Así que no tenía la comida del día, pero ella estaba entregando todo al Señor. Por eso es que esta ofrenda es una ofrenda incalculable. Porque aquí el Señor Jesucristo no se está fijando en la cantidad. Si retrocedemos al versículo 41, dice que el Señor Jesucristo estaba sentado delante del arca de las ofrendas. Y hay algo muy importante que dice, miraba cómo. No dice, miraba cuánto el pueblo echaba, sino que miraba cómo. ¿Cómo hacían esas personas cuando iban a ofrendar? ¿Cómo lo hacían? Exacto. No se refiere tanto a si se empinaban o se sentaban, sino a la actitud con la que ellos entregaban esta ofrenda, sino a su corazón. Estaba mirando el Señor. Así que cuando miró a estos ricos, ¿qué veía él? Nada. Es decir, había muchas monedas, pero en su corazón no había nada para agradar a Dios. En su corazón no había nada de querer servir al Señor, sino que había algo que ellos mismos querían tener. ¿Qué era? Su gloria. Querían reconocimiento. Y de hecho ahí era difícil porque con tanto ruido que había, no se podía gloriar al otro, reconocer al otro, pero en ellos mismos se daban gloria a ellos mismos. Pero en esta mujer ¿qué había? Había una adoración a Dios. Exacto, ella estaba dándolo de corazón. Ella, aunque volvía a su casa y no iba a cenar, se iba a dormir sin cenar, el otro día iba a despertarse sin desayunar, dio todo lo que tenía al Señor, porque en su adoración estaba segura de que todo esto que ella estaba dando era para el servicio del Señor. Era todo para el servicio del Señor. Así que los que tenían mucho, echaban mucho. Ellos llevaban bolsas llenas de monedas, pero daban de lo que les sobraba. Es decir, de lo que dieron estos ricos, ellos podían seguir viviendo, supliendo sus necesidades, de hecho derrochando ese dinero que le quedaba. Pero esta viuda no. Esta viuda daba todo lo que tenía, pero no podía seguir viviendo, porque ya no tenía más. Los que tenían mucho echaban mucho, pero la que no tenía nada, echó todo. La que no tenía nada, echó todo. Llevó solo 2 monedas, de las más insignificantes que hubiera podido haber. Pero da todo lo que tenía, y eso es de gran valor para el Señor. Así que el Señor Jesucristo hace aquí un juego de palabras. Vemos un juego de palabras. ¿Por qué? Porque los que tenían mucho, echaban mucho, pero aquella que no tenía nada, ella echó todo.
ella ha hecho todo. Y de hecho no dio más que uno de los ricos, sino que dio más que todos los ricos juntos que estaban allí. Que todos los ricos juntos que estaban allí. Así que esa es la primera razón. Esta ofrenda es incalculable porque proviene de una verdadera adoración. Y la segunda es porque proviene en medio de la injusticia. Proviene en medio de la injusticia. ¿Por qué? Bueno, no era justo lo que estaba pasando esta viuda. No era justo lo que pasaba con ella. ¿Por qué? Porque, bueno, nos encontramos con una viuda que está ofrendando. Y si nos preguntamos o si revisamos en la Escritura, ¿la ofrenda para quiénes eran? Para los pobres, las viudas. Para las viudas, exacto. Para el mantenimiento del templo, para las viudas, para los huérfanos, para los pobres del pueblo. Así que ella está en medio de la injusticia. Tenemos a una viuda ofrendando. Y si revisamos ahí en la Escritura, tenemos en Deuteronomio, tenemos también en Éxodo, que el Señor tiene un gran cuidado sobre las viudas. De hecho, en el Salmo 68, versículo 5, dice que Él es el Padre de los huérfanos y de las viudas. Así que esta viuda estaba ofrendando en medio de la injusticia, porque ella no estaba dando para ella misma, ella estaba dando para los demás pobres. El problema con esto es que no hay una certeza que los líderes utilizaran ese dinero para los demás pobres o para el mantenimiento del templo. Porque aquí encontramos a los líderes devorando a los pobres. Así que la injusticia es que estos líderes devoraban a los pobres, y eso lo vemos en Marcos 12, versículo 38, un poquito atrás del pasaje que leímos. Y les decía en su doctrina, Lucas dice que lo escuchaba la gente, pero que le dijo a sus discípulos. Es decir, esto lo dijo en público. Guardaos de los escribas que gustan andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. La enseñanza aquí no es solo que, ofrendemos como la viuda, ofrendemos todo. No, porque quedamos sin sustento y al Señor no le agrada eso. Al Señor que le agrada el cuidado de sus hijos. Sino que la enseñanza también es que esta mujer mostró una verdadera adoración en medio de la injusticia. En medio de la injusticia. Y nosotros vemos el versículo 38, 39 y 40 aquí en Marcos, en Lucas también hay 3 versículos. Pero en Mateo, el Señor Jesucristo, y Mateo se encarga de registrar todo en cuanto a la condenación o la mayor condenación que iban a recibir estos líderes, estos escribas y estos fariseos. Para leer algunas, en Mateo 23, comienza diciendo: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo.
Sigue diciendo, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Y así sigue el Señor Jesucristo. Así que estamos en medio de una injusticia que demanda a esta viuda muy pobre a dar ofrenda. Porque hay una tradición para los judíos que estas 2 monedas eran lo mínimo que una persona podía ofrendar, pero no se salvaba de ofrendar. Hay una injusticia aquí porque volvamos a Marcos 12:40, registra que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Si bien las viudas quedaban sin hombre a cargos, es decir, sin alguien que las ayudara en cuanto a sus posesiones o en cuanto a lo de su sustento. ¿Y saben quién se encargaba? Los escribas, que prácticamente eran los abogados de la época, los expertos en la ley. ¿En qué mejor cuidado no estarían las viudas sino en alguien que sea experto en la ley, que sea rígido en enseñar esa ley, en cumplirla, en hacerla cumplir, sino en los escribas, en sus líderes? Pero ¿qué pasaba con estos líderes? El Señor Jesucristo les dice, guardaos de los escribas, tengan cuidado de los que los cuidan, cuídense. ¿Cómo devoraban estos escribas la casa de las viudas, dejándolas sin nada, robándoles sus dineros? Y como pretexto, ¿qué hacían? Largas oraciones. Largas oraciones. Así que esta es una verdadera adoración porque está en medio de la injusticia. Esta mujer ha sido su casa devorada y ha dado lo último que tenía. Estas 2 monedas. Además de eso, antes, el Señor dice, estos recibirán mayor condenación. Y en el capítulo 13 comienza ¿cómo? Con esa mayor condenación que vendría. Con esa mayor condenación que vendría. Iba a ser la destrucción del templo, iba a ser la destrucción del pueblo, iba a ser la destrucción de la nación. Así que esta es una ofrenda incalculable porque proviene de una verdadera adoración y proviene en medio de la injusticia de los líderes. Y bien, aquí nosotros nos encontramos al Señor Jesucristo viendo ¿qué? El momento de las ofrendas. Pero no solamente el Señor Jesucristo veía cuánto echaban, no era importante para Él, sino que Él veía cómo echaban. Así que en el momento incluso al hoy, cuando estamos en el momento de diezmo y ofrenda, el Señor está viendo, no viendo la cantidad para sentirse feliz. Felipe va a echar mucho. Señor, gloria al Padre, está el Señor Jesucristo. No, sino que está viendo nuestros corazones. Está viendo nuestra actitud, como lo hacemos. Otra vez. Me cansan de la actitud de ese corazón. Sí, otra vez, cada domingo. ¿No se cansan? Como iglesia es nuestro deber. Como iglesia es nuestro deber ofrendar al Señor. Y el Señor está allí. Y el Señor está allí, mirando nuestros corazones. Pero también nos encontramos aquí al Señor Jesucristo como un juez. Y no como un juez de los escribas, sino como un juez justo.
sino como un juez justo. Porque en todo Mateo 23 y aquí en Marcos 12, 38 al 40, condena a estos escribas, condena a estos injustos, condena a estos devoradores de los pobres. Y de hecho, en el capítulo 13, condena a este sistema devorador. Condena a las personas, pero también condena a ese sistema devorador. ¿Cuál sistema? El del templo. El templo estaba lleno de oro, no necesitaba nada más, pero ¿qué hacían? Devoraban a los pobres. Devoraban a los pobres. Y el Señor Jesucristo en el capítulo 13 comienza su juicio. Comienza a decir su juicio, que gran parte se ha cumplido. Vimos la destrucción del templo, sabemos de la destrucción del templo en la historia. Así que el Señor Jesucristo está aquí como juez también. De esa misma forma el Señor Jesucristo está cuando nosotros nos reunimos. Es decir, pongámonos a pensar que alguno de los pastores se sentara frente del cofre y que nos vea a nosotros pasar con el sobre. ¿Cómo nos sentiríamos? Incómodo, ¿verdad? No, mi sobre no se ve nada. O el que lo lleva lleno, engrandecido, ¿no? Está el pastor Felipe. Ese sí me cae bien. Ahora, no nos imaginemos a nuestros pastores, ni siquiera imaginemos, sino tengamos presente que el Señor Jesucristo está ahí, mirando cómo nos acercamos a dar la ofrenda. ¿Cómo nos acercamos a dar la ofrenda? ¿Qué pensamientos tenemos cuando la damos? ¿Qué pensamientos tenemos cuando la damos? El Señor está viendo ahí, no la cantidad, sino el corazón. El Señor Jesucristo está viendo ahí el corazón, como nuestro corazón al acercarnos y al dar esas ofrendas. Nosotros como iglesia pedimos el diezmo, ¿cierto? Pero no tenemos un revólver para que usted dé el diezmo. Por eso se habla de diezmo y ofrenda. Porque en cuanto a cantidad, ponemos un estándar. Pero en cuanto a calidad, el estándar lo pone el Señor. El estándar lo pone el Señor. Por esa razón la cantidad no importa. La cantidad no importa cuando en nuestro corazón hay una verdadera adoración al Señor. En el momento que pensemos en nuestro corazón al diezmar que la cantidad importa, es porque ya nuestro servicio no es para el Señor. Es que voy a dar mucho para ganarme el pastor porque este año estuve por fuera y no volví a la iglesia. No, ahí ya no es un servicio al Señor. Cuando pensamos que la cantidad importa, no estamos pensando en el Señor, sino en nuestro ego, en nuestra gloria. Gracias a Dios porque el cofre de aquí no suena. No suena, es macizo, o sea, ni se siente, ¿cierto? Gracias a Dios por eso, porque eso nos ayuda a que nuestra mente, ese servicio esté para el Señor. Ese servicio esté para el Señor. Además de eso, de que ese servicio sea para el Señor, y que si estamos conscientes de eso, debemos estar conscientes también de no dar solo las obras. Estos ricos tenían mucho, pero de lo que no necesitaban, de lo que no les servía, eso daban de ofrenda. Nosotros, ¿cómo somos? ¿Damos de lo que nos sobra? Es diferente apartar para el Señor de lo que Él suple que dar de lo que nos sobra.
Porque es diferente cuando nos pagan en el trabajo apartar para el Señor, a que el domingo, justo en el momento que están pidiendo, revisar y sacar lo que me encuentre porque no me acordé, porque no tuve en mi corazón, apartar para el Señor. Es diferente. Es diferente. No demos al Señor las obras. Y a esto no quiero ir tanto al dinero, sino también a nuestro tiempo. Si me queda tiempo, leo la Biblia. Si me queda tiempo, oro un ratico y listo. No demos las obras al Señor de nuestro tiempo, ni de nuestras capacidades, ni de nuestras fuerzas, ni siquiera aún de nuestros bienes. Ni siquiera aún de nuestros bienes. Porque al dar las obras, estamos demostrando también nuestro servicio al Señor. ¿Qué es? Nada. ¿Qué son las obras? Nada. Demos todo de nosotros al Señor. Demos todo de nosotros al Señor. Y aclaro que no es todo nuestro dinero, todos nuestros bienes, porque vamos a quedar sin hogar, vamos a quedar despojados, vamos a quedar sin sustento. Esta viuda dio todo lo que tenía porque fue en medio de una injusticia, ¿verdad? Nosotros como iglesia reformada, iglesia bíblica, no hacemos esas clases de injusticia, sino que lo que se recibe como ofrenda, como diezmo, es para el sustento del templo, de las viudas, de los huérfanos, de los pobres, no para despojarlos de sus bienes. Y bien, si nosotros pensamos en la historia, esa clase de injusticia continuó. Esa clase de injusticia continuó, y si pensamos acerca de un nombre por la cual inició que la escritura volviera al pueblo, el que vio una injusticia, vio la iglesia de Roma robando a los pobres, pero ese robo, ¿cómo era? Prometiéndoles salvación. Prometiéndoles salvación. El templo de Jerusalén estaba lleno de oro, no necesitaba más, pero los templos de Roma, ¿cómo fueron construidos? A base del oro del pueblo. Exacto. Devorando a los pobres. Devorando a los pobres. Y si no vamos tan lejos al día de hoy, aún en el ámbito que se hace llamar cristiano, están devorando a los pobres. Están devorando a los pobres. Prometen sanidad, prometen prosperidad, prometen trabajo, prometen salud. Pero, ¿qué es lo que están haciendo realmente? Devorando a esos pobres. Devorando a esos pobres. Alguien dijo que el evangelio de la prosperidad, pues ciertamente es de prosperidad porque prosperan los pastores. Prosperan sus líderes. ¿Y qué dice el Señor acerca de esos líderes? Guárdense. Guárdense. Guárdense de esos escribas que devoran al pobre, que devoran la viuda, que su apariencia es de piedad, pero realmente su corazón está lejos. Demos todo de nosotros al Señor, toda nuestra vida al Señor, pero démoslo en una verdadera adoración al Señor. En una verdadera adoración al Señor. Porque sabemos que el Señor Jesucristo volverá, y este juicio que habló en el capítulo 13 lo va a terminar de ejecutar. Y como hemos aprendido, el Señor juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
Así que el Señor volverá y va a ejecutar a aquellos devoradores de los pobres. Y se va a hacer justicia para estos pobres que dan al Señor creyendo que lo que dan sí es para el Señor. Pero tristemente, sus líderes injustos, ¿qué es lo que hacen realmente? Los devoran. Los devoran. La enseñanza de esta mujer es dar, pero dando con una verdadera adoración. No en el que dirán, no en el que quiero que digan, no en el que quiero que encuentre el pastor, sino en adoración al Señor. Sino en adoración al Señor. Y si nos encontramos en medio de una injusticia, que esa adoración no cambie. Que esa adoración no cambie. Porque es para el Señor. Porque es para el Señor. Si alguna vez nos preguntamos, bueno, ¿será que los pastores sí utilizan bien eso que doy? Pues a nosotros no nos corresponde. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Dar adorando al Señor. Exacto. Ya es cuestión de los líderes. El uso de ese servicio al Señor. Porque rendirán cuenta de ello. Y el Señor juzgará a aquellos líderes que malversan ese servicio al Señor, pero también aquellos que roban al Señor, al no ofrendar, al no diezmar. Así que nuestra adoración al Señor no es solamente en los cánticos, no es solamente en la escritura, la lectura de la palabra, no es solamente en el escuchar el sermón, no es solamente en la oración, no es solamente el domingo, sino que también es en este servicio de diezmar y de ofrendar. Porque es para el Señor. Y si esta viuda, que no tenía nada, lo dio todo, bueno, deberíamos sentirnos avergonzados nosotros. Porque esta viuda dio todo lo que tenía, se quedó sin nada, pero nosotros tenemos todo cuanto necesitamos y de hecho aún un poco más puede ser. Y muchas veces ni se nos pasa por la mente dar para el servicio. No se nos pasa por la mente dar para personas como esta viuda que no tienen nada, pero aún así dan. Debería darnos vergüenza. Así como esta viuda pobre dio todo cuanto tenía, de tal forma que esta ofrenda es incalculable porque proviene de una verdadera adoración y proviene en medio de la injusticia. El Señor Jesucristo también dio todo cuanto tenía, como una verdadera adoración y en medio de la injusticia en la que vivió. Él dio toda su vida, sin pecado alguno, la dio en la cruz. En medio de esa injusticia, de ese juicio injusto, que siendo hallado culpable de todo pecado, de todo cuanto le acusaban, aún así lo enjuiciaron. Él lo dio todo, dio toda su vida. El Señor Jesucristo dio toda su vida. Y esa es la más grande ofrenda incalculable. Porque no la podemos medir, no la podemos cuantificar. Una ofrenda incalculable al Señor. Su propia vida por nosotros.
por nosotros, vil, pecadores, ingratos. Eso debe darnos aún más duro, porque el ejemplo de esta viuda nos apunta al Señor Jesucristo. ¿Cómo hacemos nosotros en nuestra vida para que por nuestro ejemplo se apunte al Señor Jesucristo? Y bueno, aquí aprendemos que aún en el diezmo, en la ofrenda, se puede hacer. Porque esta viuda así lo hizo. Así lo hizo el Señor Jesucristo. Terminemos con una oración. Amado Padre, Santo Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo, porque lo has dado y has dado todo lo preciado para ti. Tú no lo escatimaste, sino que lo diste, oh Señor. Lo diste por nuestras transgresiones y lo resucitaste para nuestra justificación. Lo único que nosotros podemos decir es gracias por esa maravillosa gracia que nos has dado. Pero también te pedimos, oh Señor, que pongas en nosotros ese querer y ese hacer, tu buena voluntad en servirte, aún en nuestros diezmos, aún en nuestras ofrendas, aún en lo que damos al servicio al Señor. Porque tú diste todo por nosotros y te pertenecemos, oh Señor. Recibe de nosotros todo cuanto tenemos, toda nuestra vida, todo nuestro tiempo, todo, Señor. Oramos, Santo Padre, para que sea así en nuestra vida, para que te glorifiquemos siempre, para que te agrademos en nuestro vivir. En Cristo Jesús. Amén.